Saludos, saludos a todos, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Nosotros somos Suma Teológica, Crítica y Académica. Estamos nuevamente con ustedes en otra velada teológica, en otro café teológico, hablando acerca de lo que nos apasiona, que es el estudio bíblico, crítico y académico. El día de hoy vamos a ver un tema muy interesante. No sé si ustedes han escuchado que hay ciertas palabras que incomodan a los intérpretes y traductores, principalmente si está en contra de todo lo que llamamos dogma o ortodoxia. Y hoy vamos a analizar algo interesante sobre cómo algunos traductores han interpretado a seres humanos, jueces, con la palabra Elohim. Y lo vamos a analizar en el libro de Éxodo. Y vamos a matar algunas vacas sagradas. Porque hay todavía esa línea de interpretación que dice que cuando encontramos la palabra Elohim en el texto sagrado, se quiere decir seres humanos y no dioses, principalmente el consejo divino o el consejo celestial, que son hombres o jueces, y que se le ha adjudicado la palabra Elohim. Pero ¿realmente esto es verdadero o simplemente es para cubrir una antigua tradición acerca de la adoración hacia los dioses que no eran o que no era el dios Yahvé? Entonces la historia ha hecho que los traductores eh, encubran algunas palabras incómodas en el texto bíblico. Entonces vamos a analizar esto, vamos a compartir pantalla y después vamos a compartir una pequeña presentación analizando este problema de traducción. Entonces aquí tenemos el texto bíblico. Hay una palabra interesante aquí en Éxodo 21, capítulo 21, donde nos habla acerca de las leyes sobre los esclavos. Vamos a leer y vamos a analizar el problema. Dice, estas son las leyes que les pondrás. Si comprares siervo hebreo, 6 años servirás, mas al séptimo día saldrá libre de balde. Si entró solo, solo saldrá. Si tenía mujer, saldrá él y su mujer con él. Si su amo le hubiera dado mujer y ella le diera hijos o hijas, la mujer y sus hijos serán de su amo y él saldrá solo. Y si el siervo dijere, yo amo a mi señor, a mi mujer y a mis hijos, no saldré libre. Y aquí empezamos con los problemas. Dice, entonces su amo lo llevará ante los jueces. Es interesante esta palabrita, ante los jueces. Y le hará estar junto a la puerta o al poste y su amo le horadará la oreja con la esna y será su siervo para siempre. Entonces aquí tenemos algo interesante. Tenemos la palabra jueces. Si nosotros activamos nuestro interlineal, nos vamos a dar cuenta de que la palabra jueces que tenemos aquí, la palabra hebrea que está en el texto original del hebreo, podemos ver de que no es la palabra jueces, es la palabra Elohim. ¿Por qué el traductor coloca jueces y no traduce Elohim, que quiere decir dioses en plural? Aquí tenemos un problema de traducción. Dice, entonces su amo lo lleva ante los jueces. Sin embargo, como hemos visto, aquí tenemos la palabra Elohim, que se traduce como dioses. En una forma literal, si el traductor hubiera hecho una justicia al texto, hubiera transcrito de esta manera. Entonces su amo lo llevará ante los dioses. Pero esto es algo que incomoda, es un texto que incomoda, debido a nuestra ortodoxia, nuestro dogma, nuestra creencia.
Pero cuando fue escrito esto, no estamos tomando el contexto cultural. Aquí el traductor, para no tener problemas, traduce Elohim como si fueran jueces. Y esta es una traducción de interpretación para poder quitar el mal sabor al texto bíblico acerca de la existencia de otros dioses y diosas en la Biblia hebrea. Y la justificación que hacen es de que aquí Elohim no se interpreta como dioses, sino como seres humanos que tienen un grado como de juez o quienes tienen una jerarquía. Y de esa manera han colocado y han traducido algunos textos en la Biblia hebrea donde realmente el trasfondo histórico-cultural nos hablan acerca de los dioses y diosas. Tenemos un texto muy conocido donde escuchamos decir o leer, y Dios juzga entre los jueces. Traducen jueces, pero realmente debía decir Dios juzga entre los dioses. Sin embargo, esto es algo interesante que tenemos aquí en el texto, porque el traductor coloca jueces. El traductor sigue la interpretación de asumir de que en algunas ocasiones Elohim no representa seres divinos, dioses, sino que seres humanos con un puesto de gobernante o de juez. Sin embargo, esta es la interpretación para erradicar la idea del politeísmo o del enoteísmo que existía antes en el pueblo de Israel, pero que hoy en día esto sería una herejía, el pensar de que el pueblo de Israel tendría que llevar al esclavo ante los dioses y no ante Yahvé o el Dios de Israel. Esto es interesante. También se ha adjudicado de que Elohim también puede interpretarse como el Dios de Israel, hablando de que Elohim, más que hablar de dioses en plural, nos está hablando acerca de la majestad del poder divino de Yahvé. Pero sin embargo, aquí vemos cómo interpretan el texto y colocan jueces, algo que no hace justicia al texto bíblico. ¿Hasta qué punto la ortodoxia, la doctrina, la teología influye en los traductores para poder quitarle o encubrir aquello que incomoda en el texto bíblico? Entonces aquí tenemos este texto que nos deja eh, con esa inquietud de cómo algunos traductores han tratado de desviar la idea original del texto bíblico a favor de la tradición o a favor de la doctrina o de la teología o del dogma de hoy en día. Entonces vamos a ver este tema después de esta pequeña introducción acerca de este problema que tenemos en Éxodo. Aquí tenemos nuevamente este problema aquí en pantalla, cómo realmente encontramos la palabra Elohim, que bien puede ser traducido como los dioses. ¿Hasta qué punto esto pudo sonar escandaloso para el mundo antiguo? ¿Cómo pudo esto también escandalizar a traductores modernos? ¿Y cómo se ha adjudicado de que este Elohim y muchos Elohim que se encuentran en el texto hebreo lo adjudican no al concilio divino, al consejo de los dioses, sino que tratan de eliminar esa idea del texto argumentando de que son seres humanos, pero parece ser que el texto no dice esto. Jueces o dioses, este es el dilema. Jueces es la interpretación ortodoxa, la correcta hoy en día, pero realmente esa era la interpretación en la antigüedad, esa era la interpretación que se tenía del texto en el mundo antiguo. Entonces dice,
Elohim también tiene aquí un significado plural para encontrar una justificación bíblica a la idea de que los ancianos y jueces de Israel estaban presentes en la ceremonia y que por tanto esos hombres podían haber sido llamados Elohim. Este es la interpretación o la justificación que se da al texto de por qué traducen jueces donde debería de traducirse dioses, argumentando de que, como vemos el texto bíblico, los esclavos iban a ser llevados o presentados ante los jueces, estos ancianos. Pero realmente esto es una justificación para no traducir dioses, algo que incomoda el día de hoy a la tradición cristiana y probablemente también a la tradición judía. Dice, luego aplican este texto de prueba al Salmo 82, argumentando que los Elohim del consejo de Yahvé, mencionados en el Salmo 82:1, son realmente hombres, no seres divinos. Y esto es lo que se ha interpretado. Tal vez nos da miedo reconocer algunos aspectos de la historia de la religión de Israel. La religión de Israel no fue siempre la misma, siempre hubieron cambios, hubieron evolución de pensamiento y parece ser de que esta idea de la existencia de dioses y diosas en la Biblia hebrea fue realmente erradicada posterior al exilio, debido a que los judíos pensaban de que la causa del por qué el pueblo escogido de Dios fue exiliado fue por la desobediencia y por seguir a otros dioses. Entonces eliminan a estos dioses de la Biblia hebrea. Traductores tratan de borrar esta creencia acerca de dioses y diosas en la Biblia hebrea y hablan de que cuando aparece el texto, la palabra Elohim quiere decir hombres y no seres divinos. Pero esto es para justificar el dogma, para no incomodar, para no causar escándalo, para no explicar probablemente la evolución teológica de la religión de Israel, que no siempre fue monoteísta. Dice, sin embargo, ni los jueces ni los ancianos se encuentran en Éxodo 21, el texto que estábamos leyendo. Y el Antiguo Testamento nunca utiliza el término Elohim para referirse a líderes humanos en ningún otro lugar. La idea de que son seres humanos es una interpretación para eliminar este pensamiento de la existencia de otros dioses, dioses y diosas. Y vemos cómo aquí el traductor utiliza ese mismo argumento para traducir jueces en lugar de dioses. Pero dice el texto, en ningún lugar se utiliza la palabra Elohim para hablar acerca de seres humanos. Muchos suponen que Éxodo 18 se refiere a los ancianos como Elohim, pero el texto nunca hace esa equiparación, es decir, ese contraste. Entonces, esto es algo que puede escandalizar a algunas personas, sus creencias de la existencia de un solo Dios, Yahvé. El pueblo de Israel adoraba a otras deidades, claro, ¿cómo no? El mismo texto lo prohíbe, y no tendrás otros dioses ajenos a mí, es decir, hay otros dioses. Yo soy Dios y solamente Jehová me tienen que adorar, algo por el estilo. Me parece que ya encontramos esa idea en el Deuteronomio, pero parece ser de que todo esto es algo para poder eliminar esa creencia antigua. Realmente el pueblo de Israel no crece con la idea del monoteísmo hasta posterior a- posterior al exilio, y aún en la época del segundo templo todavía se creía sobre la existencia de dos seres celestiales o dos poderes en el cielo, y de esa manera los judíos que creían que Jesús era Dios se les facilitaba
creer de que Jesús era ese segundo poder en el cielo que podemos encontrarlo en la Biblia hebrea. Hasta posterior de la destrucción del segundo templo es cuando ya hay un monoteísmo estricto en el judaísmo que sobrevive y en el cristianismo, aunque cada uno de ellos fue interpretado de diferentes maneras. Entonces, esto es escandaloso, esto es algo que puede hacer pensar a algunas personas cómo han manipulado el texto bíblico para encubrir una antigua creencia sobre seres divinos, seres celestiales, el concilio divino, dioses y diosas, hijos de los dioses, los mensajeros de los dioses, ángeles, etcétera, etcétera, los dos poderes en el cielo. Entonces tenemos un ejemplo también interesante para los que argumentan que probablemente, pues esto es una falacia lo que estoy diciendo, que estamos desvariando, pero realmente así no lo es. Tenemos una evidencia clara de que esto incomodó también al judaísmo posterior al exilio, este texto. Tenemos una contraparte de este mandamiento en el libro de Deuteronomio, recordando de que el Deuteronomio o la tradición del deuteronomista probablemente le metió mano al texto, le metió mano a la Biblia hebrea, probablemente fueron los editores que adjudicaron principalmente el monoteísmo en la Biblia hebrea. Recordemos el problema de las fuentes, el problema de las varias tradiciones, que hubieron varias etapas de edición de la Biblia hebrea. No fue escrito como muchos piensan, línea por línea, palabra por palabra, un texto aquí y un texto allá, sino que hubo un proceso de edición, un proceso de redacción también, y probablemente hubieron tradiciones que le metieron mano al texto para actualizar el texto. Tenemos varios mandamientos en Éxodo que se repiten y se actualizan en el libro de Deuteronomio. Los mandamientos que fueron dados en el desierto ya no se podían aplicar en la época del post-exilio y por lo tanto el Deuteronomio le mete mano al texto para actualizarlo, y parece ser de que este texto que habla acerca de los dioses incomodó al pueblo de Israel también, porque le quitan la palabra Elohim en el libro de Deuteronomio. Y Deuteronomio se ha caracterizado por una de las tradiciones más monoteístas de la Biblia hebrea. Vamos a leer el Éxodo, el texto problemático. Dice: y si el siervo dijere, yo amo a mi señor, a mi mujer, a mis hijos, no saldré libre, entonces su amo lo llevará ante los jueces. En otras palabras, una traducción más literal, ante los dioses, y le hará estar junto a la puerta y al póster, y su amo le dará la oreja con lesna, y será su siervo para siempre. Pero más adelante en el tiempo se escribe el libro de Deuteronomio, que muchos lo han adjudicado, o la tradición lo ha adjudicado el redactor a Moisés, pero sabemos de que esto también es una falacia. Estamos matando una vaca sagrada. Muchos creen que este libro fue escrito por Moisés, pero probablemente este libro haya sido mucho después de la época de este personaje, si nosotros consideramos como histórico a Moisés. Entonces, aquí Deuteronomio está viendo el problema que encontramos en el libro del Éxodo y elimina a los dioses. Entonces, esto es problemático. ¿Por qué lo hizo? Porque probablemente para la época en que estaba escribiendo el redactor de Deuteronomio, del libro de Deuteronomio, o su editor, esto era algo problemático, como también lo sería hoy en día. Dice: si él te dijere, no te dejaré porque te ama a ti y a tu casa y porque le va bien contigo, entonces tomarás una lesna y darás su oreja contra la puerta y será tu siervo para siempre. Así también hará tu criada. ¿Dónde está? ¿Dónde está el mandamiento de llevar
al esclavo ante los dioses o ante los jueces. Probablemente Deuteronomio conocía la interpretación correcta del texto, que no quiere decir jueces como seres humanos, como hoy en día lo dicen, sino que el escritor de este texto elimina el texto problemático, lo actualiza para que ya esto no fuera problemático para los judíos post-exílicos. Entonces, aquí el argumento de que eran jueces se caen. El argumento de que eran hombres se caen. ¿Por qué? Si el escritor de Deuteronomio interpretara este texto como seres humanos jueces, lo pudo haber repetido. Pero como no, lo quita del texto, porque era un texto problemático. Y probablemente el día de hoy también así lo fuere. Entonces, ese argumento de que estas personas, estos Elohim, eran jueces, realmente parece caer ese argumento con su contraparte o el paralelo que encontramos en Deuteronomio, donde el escritor, para no tener problemas, simplemente elimina este texto y tenemos este mismo mandamiento ya editado. Y esto es interesante porque el mandamiento en el libro de, me parece que en Éxodo también, no quitarás ni agregarás nada. Entonces aquí le está quitando. Interesante. Escribas eliminan la palabra dioses porque era lo que significaba. Los dioses olvidados, el mundo antiguo, el mundo de Israel no es el mismo de hoy. Hubo una evolución en su pensamiento y hay dioses y diosas olvidadas en la Biblia hebrea. Dice, el procedimiento en Éxodo y Deuteronomio es el mismo, pero la palabra Elohim no aparece en Deuteronomio, lo que estaba comentando. Si Elohim se refería a Dios de Israel, no habría ninguna razón lógica para su eliminación de la ley. La única razón coherente es que el escritor o un editor posterior del Deuteronomio supiera de algún modo que Elohim se refería a otros dioses o seres divinos, dioses en plural. Eso es algo interesante. Realmente hasta qué punto los editores antiguos también eliminaron esta idea. Dice, el Deuteronomio es famoso por su estricto monoteísmo y su compromiso con la centralización del culto. Y claro, esta idea de otros dioses, otras diosas, es una idea que está en contraposición con la creencia emergente o ya con esa etapa del desarrollo del pensamiento teológico del pueblo de Israel. Y simplemente este texto problemático lo quitan del texto en el libro del Éxodo, a pesar de que es el mismo mandamiento. Dice, todo el libro de hecho puede haber sido escrito después de la época de Moisés. Aquí estamos matando a una vaca sagrada. Yo creo que ya estamos suficientemente ya maduros para aceptar de que Moisés no escribió todo el Pentateuco o la Torah. No sabemos realmente quién escribió eh, estos libros. La tradición se ha adjudicado a Moisés y la crítica de fuentes ha encontrado de que probablemente 5 manos le metieron al texto bíblico, la tradición deuteronomista, la tradición yavista, la tradición eloísta, la tradición sacerdotal, entre otras tradiciones, metieron mano al texto para agregar, a conformar estos escritos que tenemos en la Biblia hebrea. Entonces, todo el libro, de hecho, pudo haber sido escrito después de la época de Moisés.
Ya había muerto Moisés cuando se escribió el Deuteronomio, durante o cerca del reinado de Josías en el siglo 7 a.C. Josías destaca en la escritura por su gran resurgimiento del culto a Yahvé, que incluyó la eliminación de ídolos y otros objetos religiosos que habían hecho que los israelitas adoraran a otros dioses. Entonces, este libro bien pudo haber sido escrito en esa época, cuando empieza a surgir nuevamente la tradición de solo Yahvé o Yavista. Y por eso encontramos ediciones en mandamientos anteriores para erradicar esa idea de que el pueblo de Israel pudiera seguir adorando a otros dioses, porque eso era algo normal en el mundo antiguo del pueblo de Israel. Dice, parece plausible que los escribas, celosos de preservar el mesicismo de Israel, estuvieran tan preocupados de que los israelitas pudieran interpretar Elohim aquí como plural, y así albergar la idea de los otros dioses que simplemente eliminaron la palabra. Lo que estamos viendo aquí, como el Deuteronomio edita este mandamiento, ya estamos en una época diferente en cuanto se escribió el libro del Éxodo, que sabemos que no lo escribió Moisés. Y para eliminar el peligro de que siguieran adorando a otros dioses, vemos la eliminación de este texto problemático. Esto parece innecesario incluso si la referencia fuera plural, ya que el Antiguo Testamento asume la existencia de otros dioses, Elohim, inferiores a Yahvé. No obstante, el escriba no se arriesgó. Entonces, aquí estamos matando otra vaca sagrada. La existencia de otros dioses conjuntamente en la Biblia hebrea, el concilio divino, el consejo de Yahvé, los hijos de los dioses, el segundo Yahvé celestial, algunos términos que hemos utilizado en otros programas, podemos ver que realmente la Biblia hebrea acepta esto. Solamente que posteriormente esto ya no fue visto como algo ortodoxo. El pensamiento teológico evoluciona y se actualiza. Y también hay reformas. En el concilio de Jacnia se eliminó esta idea de los dos poderes del cielo, dos divinidades celestiales que gobernaban el concilio divino, el ángel de Yahvé, eh, en contraposición con el cristianismo emergente, como también la idea de otros dioses y diosas que existen y se hace referencia en la Biblia hebrea. Podemos verlo en Deuteronomio 32:17 y el Salmo 82:1. Entonces, esta idea era clara y probablemente en la época de Jesús aún se tenía todavía esa creencia de seres divinos, de dioses, en este caso la doctrina de los dos poderes en el cielo, que probablemente los seguidores de Jesús adjudicaron a Jesús ser ese segundo poder celestial, solamente que encarnado. Entonces, esto iba acorde con la creencia del judaísmo del periodo del segundo templo, a diferencia del judaísmo posterior a la destrucción del segundo templo, donde esto ya es eliminado y ya podemos hablar de un monoteísmo estricto. Queda otra situación. Realmente, si estaban hablando de dioses, ¿a qué se referían? ¿A qué dioses se estaba refiriendo? Entonces dice, queda pendiente si la referencia en Éxodo 21:6 es realmente plural. ¿A qué dioses a qué dioses se refiere esta ley en Israel? El término Elohim puede tener varios significados. Entre unos de ellos es de que Elohim significa Dios, no en plural, sino en majestad de poder, adjudicado al Dios de Israel. Puede ser considerado a dioses del concilio divino, pero también puede ser considerado a espíritu de los muertos. Y parece ser de que lo que se refiere aquí en el Éxodo es acerca de estos espíritus de los muertos que
el pueblo de Israel adoraba en la antigüedad, y aquí estamos matando otra vaca sagrada. La adoración de los muertos en la Biblia hebrea. Yo sé que hoy en día hay una discusión enorme acerca de la adoración de los muertos, si es bíblico, si no es bíblico, la oración a los muertos, eh, colocarle ofrendas a los muertos. Parece que del lado católico no hay un problema para esto, pero sí del lado protestante. Pero para el pueblo de Israel en esa época era algo que era normal y algo que ellos ofrecían, un culto a los muertos, una adoración a estos muertos, a tal grado de ser considerados dioses o elohines, y que más adelante se convirtieron en dioses protectores familiares. Entonces dice, la respuesta más probable es terafines, que eran figuras domésticas probablemente de los antepasados fallecidos. A esto se estaba refiriendo eh, el texto de Éxodo, cuando nos está refiriendo de que llevaran al esclavo junto a los dioses, es decir, ante los terafines, que tenían la memoria de los fallecidos y los antepasados del clan de la familia. Y esto parece algo normal y podemos entender un poquito más el texto, cómo es que iban a ser llevados estos esclavos para permanecer dentro del núcleo familiar, y por lo tanto es algo normal que se rindiera cierto respeto a esta memoria de los antiguos muertos o familiares fallecidos. Eso es algo normal. Aún hoy en día hay personas que hacen promesas delante de la tumba de sus familiares. Y bien, esto pudo haber ocurrido en el libro del Éxodo, para darle, ahora sí, algo más sagrado y algo que quedaría en el núcleo de la familia, que sería el esclavo, que no quería regresar o ser libre, sino permanecer en la familia. Entonces, la respuesta más probable es que estos terafines eran figuras domésticas, probablemente los antepasados fallecidos. De hecho, los autores de la Biblia hebrea, junto a otras culturas del antiguo Próximo Oriente, consideraban que que los muertos humanos incorpóreos eran seres divinos. Hoy sí matamos varias creencias, varias vacas sagradas fueron muertas esta ocasión, hablando de la existencia de otros seres divinos, dioses, diosas en la Biblia hebrea, el escándalo que esto puede ocasionar, eh, el consejo de Yahvé, el consejo divino formado por Elohim o otros dioses, cómo esta idea fue escandaloso en el antiguo Israel, al punto de que el libro de Deuteronomio elimina la palabra Elohim del texto o de la ley que estaban editando. Y ahora acabamos de encontrar la adoración a los muertos en la Biblia hebrea, algo que hoy en día se discute, pero que era una creencia en el mundo antiguo. Y esto es algo normal. Esto es algo que tiene que ver mucho el contexto histórico cultural. En muchas culturas se adoraban y se brindaba respeto al espíritu de los muertos en las diferentes culturas primitivas. Y estos textos están retratando una cultura, no están hablando lo que más adelante contradice a nuestra propia teología de no adorar a los muertos, y que la misma Biblia hebrea también tiene ese mandamiento. Y si tiene el mandamiento de no adorar a los muertos, es porque realmente lo hacía el pueblo. Así como también existe la idea de no tener otros dioses delante de Yahvé, es porque realmente adoraban a otros dioses. Entonces, a estos seres divinos, estos Elohim, estos
terafines que representaban a los espíritus de los muertos fallecidos, eran considerados seres divinos. Tenemos un ejemplo claro de esta idea en el relato de Saúl y la bruja de Endor, me parece. Aunque también ahí encontramos un texto problemático porque no dice bruja. Más que nada parece ser que el sentido de la palabra hebrea, quiere decir espiritista. Vemos cómo Saúl consulta a esta espiritista para llamar al espíritu de Samuel. Y entonces vemos que el texto nos dice de que subía un espíritu y que dicen de que subía como un Elohim, y Saúl reconoce que es Samuel. El chiste es de que el texto nos habla del espíritu que subía como un Elohim, que puede ser traducido como dioses o dioses o espíritu divino, un ser celestial. Entonces aquí tenemos en esta historia también la creencia de que el espíritu de Samuel eh, era un ser divino, porque esa era la creencia. Los espíritus de los muertos llegaban a una categoría de ser dioses familiares. Y yo sé de que aquí entra el debate si era el espíritu de Samuel o no era el espíritu de Samuel. Creo que ya tenemos un programa por ahí hablando acerca de esto, y que parece ser de que realmente en la Biblia hebrea se creía en ese mundo espiritual, que podían salir del inframundo o del mundo de los muertos. Hay muchas cosas que más adelante ha sido eliminado de nuestras propias creencias ortodoxias para construir nuestras creencias hoy en día, pero estamos hablando de textos antiguos que tenían otras creencias muy diferentes a las nuestras, y probablemente estos libros nunca fueron pensados que acabarían en un libro que nosotros llamamos Biblia, tanto Biblia hebrea como la Biblia griega del Nuevo Testamento, y al final subieron a la categoría de inspirados y divinos. Ahí es donde entra el problema de aceptar todas estas cosas que vemos a nivel cultural. Los Dice, véase el uso del Elohim en 1 Samuel, aquí lo que acabamos de decir, y los terafines representaban a estos dioses, los antepasados de la familia. La existencia de los terafines pueden apuntar a la adoración de los antepasados, pero no está claro qué constituía esta adoración. Pero podemos suponer que es como hoy en día, acerca de algunas creencias que tienen la foto de los familiares fallecidos y que colocaban veladoras para iluminar su camino. La creencia de dejar ofrendas también a estos seres fallecidos. Entonces, esto tiene una creencia que bien pudieron haber creído también el pueblo de Israel. Tenemos estos terafines que representan a esta memoria. Entonces, era algo común esto. Posteriormente causó problemas para el monoteísmo o el surgimiento del monoteísmo del pueblo de Israel, y ya fue erradicado todas estas creencias, eliminadas ya en, en la teología del pueblo de Israel posterior a la construcción del segundo templo. Entonces, por tanto, cuando un esclavo quería unirse a la casa por amor a su amo, como Éxodo 21, habría sido totalmente apropiado que se presentara ante los antepasados, los dioses de la casa, los Elohim, los terafines. No hacerlo habría sido de hecho una profunda falta de respeto a los muertos. Sin embargo, el redactor de Deuteronomio temía que el término se malinterpretara, por lo que tuvo que actualizar la ley para los tiempos que corrían. Exactamente. Y esta es otra vaca sagrada que matamos el día de hoy,
que la Biblia no fue escrita línea por línea, texto por texto, sino que fue editada, reelaborada. Podemos decir que varias tradiciones le metieron mano al texto hebreo para tenerlo como lo tenemos hoy en día. Y que se actualizaban los mandamientos, no quedaba solamente ahí, sino que en esa actualización se veía ya un monoteísmo estricto que estaba surgiendo y que que se establece totalmente ya después de la destrucción del segundo templo. Traductor traidor. ¿Hasta qué punto las traducciones le han metido también mano o ha influenciado las propias creencias de los traductores para traducir de una manera que no toman en cuenta lo que es el contexto cultural del tiempo y la época? El doctor John Walton habla mucho acerca de esto, acerca de cómo los traductores traducen, pero en algunas ocasiones no toman en cuenta el contexto cultural, las tradiciones bíblicas antiguas, y que bien puede influenciar en nuestro propio dogma, nuestra propia creencia de hoy en día. Pero la Biblia hebrea fue escrito para un mundo diferente, a pesar de que es para nosotros. Entonces, acabamos de terminar este programa. Me dio mucho gusto estar con ustedes. Vimos muchas situaciones interesantes del mundo antiguo, cómo podemos encontrar influencias de nuestras propias creencias en las traducciones que probablemente sean problemáticas para el día de hoy. Jueces o dioses. Y como dice lo que acabamos de leer, en ningún lugar de la Biblia hebrea podemos encontrar la interpretación de seres humanos convertidos en dioses o seres humanos mencionados con la palabra Elohim. Eso ya es una falacia de los traductores y los intérpretes bíblicos. Realmente podemos ver que se refieren a dioses, dioses o diosas olvidadas de la Biblia hebrea, dioses o Dios como en majestad del título de Yahvé, o dioses como los terafines que nosotros encontramos en el libro del Éxodo. Algo que también incomodó también en el mundo antiguo, como incomoda en el día de hoy. Entonces me dio mucho gusto estar con ustedes. Suscríbanse al canal y con eso me animan a seguir creando contenido para ustedes. Muchas gracias. Nos vemos hasta la próxima.